Y para hablar a fondo de este respaldo de la CELAC a México por la intromisión a la embajada de nuestro país en Quito, platicaremos vía Zoom con Farid Cajat, profesor de la Universidad Católica de Perú y especialista en temas internacionales. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido a Punto de Referencia. Gracias, buenas noches. Bienvenido, buenas noches, Farid. Quisiéramos empezar con el tema de la CELAC. Hay un respaldo prácticamente de todo este organismo multilateral a la posición de México, que ha planteado llevar esta demanda a la Corte Internacional de Justicia, y tiene planteamientos muy concretos: que se suspendan los derechos de Ecuador en Naciones Unidas. ¿Qué significa que exista este respaldo de este organismo, de la CELAC, que prácticamente está también en representación de América Latina, profesor? Bueno, como indicó, es un organismo de América Latina y el Caribe, es decir, excluye a Canadá y Estados Unidos, que sí están, por ejemplo, en la Organización de Estados Americanos. Pero habría que decir que la Organización de Estados Americanos también condenó de manera inequívoca lo hecho por Ecuador. Porque el artículo 22 de la Convención de Viena sobre Relaciones Internacionales dice explícitamente que las misiones diplomáticas son inviolables, no se puede entrar en ellas sin consentimiento del encargado jefe de la misión. El gobierno ecuatoriano alega que a su vez la Convención sobre Asilo de Caracas de 1954 dice que no corresponde otorgar asilo a personas que estén encausadas o hayan sido condenadas ante tribunales ordinarios por crímenes comunes, pero dice explícitamente en su siguiente artículo, y por eso el alegato de Ecuador es irrelevante, que quien decide si estamos ante un caso de persecución política que amerita el asilo o ante un caso de delitos comunes es el Estado asilante, es decir, México. En ese sentido no hay posibilidad de error en cuanto a la gravedad de lo hecho por el Ecuador. No recuerdo nada así en el hemisferio occidental, ni siquiera bajo dictaduras, ¿no? En Perú, por ejemplo, un líder político, Aya de la Torre, estuvo 6 años en la Embajada de Colombia, asilado, y aunque no se le dio salvoconducto para salir del país, la dictadura del general Odría en el Perú de la época, en los años 50, jamás se le ocurrió la idea de incursionar por la fuerza y capturarlo. Que Ecuador sigue insistiendo en que lo que hizo fue legal, es lo que lo expone al pedido de México de ser separado de entidades como la ONU. Farid, qué bueno que mencionas la condena en la que también participa la OEA, de la cual, bueno, estamos hablando de un organismo continental en el cual forma parte también Estados Unidos. Lo digo porque no se puede dejar de ver esto que estamos viendo como una condena unánime a la violación de la Convención de Viena, a la vista de otras cosas que están pasando en el mundo, en donde también se da una violación, por ejemplo, en el ataque al consulado de Irán en Siria, pero no se da la misma reacción, no hay unanimidad, no hay una condena, y sí se dan otra serie de eventos. ¿Cómo ves este paralelismo entre un caso y otro, donde entonces, si me permites, me parece muy significativo esta otra propuesta de México de dejar asentado un mecanismo por el cual no solo haya una condena, sino se pueda dar una especie de sanción a un integrante de la ONU que pueda ser expulsado sin que el Consejo de Seguridad pueda vetarlo? Ahí el problema práctico es que quien tiene que decidir si el veto procede es el propio Consejo de Seguridad, incluyendo los 5 miembros permanentes con derecho a veto, y hasta ahora han sido reacios a limitar esa atribución. Pero digamos, es un caso similar. Hay una diferencia, ¿no? Mientras que Ecuador y México han tenido históricamente buenas relaciones, Israel e Irán son rivales. Irán no reconoce a Israel como Estado. Bueno, Israel tampoco reconoce a la República Islámica. Y además, aunque no han tenido nunca una guerra directa, sí han lanzado ataques recíprocos. Pero la novedad es precisamente la violación de la Convención de Viena
al ya no incursionar por la fuerza, sino bombardear una sede diplomática, ¿no? Israel no lo admite públicamente, pero digamos, funcionarios israelíes le dicen al New York Times que no solo fueron ellos, sino que niegan que la sede en cuestión fuera una misión diplomática. Digamos que no es un misterio dónde está una embajada, era conocida como sede del... El edificio atacado era sede del consulado de Irán, era algo de conocimiento público. Israel no puede alegar que no le reconocía el estatus de sede diplomática. Entonces aquí tenemos una, no quiero llamarle, bueno, le han planteado que es un parteaguas, pero por lo menos es un momento que podría aprovecharse, profesor, para dar una sacudida a los organismos multilaterales. Ya lo planteó el gobierno de México muy claramente que es necesario ya entrar a otra dinámica porque lo que tenemos hasta ahora ha resultado insuficiente para tener la misión que se les asignó en el nacimiento propio de estos organismos. ¿Es momento de una sacudida? ¿Se podrá conseguir, profesor? Nuevamente el gran obstáculo son los 5 miembros permanentes con derecho a veto. O sea, tendrían que limitar voluntariamente su derecho a veto. No hay otra forma de conseguirlo, pero habría que recordar que Irán llevó el tema del ataque israelí al Consejo de Seguridad de la ONU, o intentó hacerlo, y cuando menos Estados Unidos amenazó con vetar cualquier intento de resolución. Solo en ese contexto Irán decide lanzar una acción en represalia que en mi opinión también viola el derecho internacional, pero que probablemente no habría ocurrido de haber hecho el Consejo de Seguridad su trabajo, que era condenar lo hecho por Israel. Y ahora no solo no se condenó eso, sino que las potencias occidentales condenan la acción de Irán sin haber condenado previamente la acción israelí, que fue la primera violación flagrante del derecho internacional, y esos mismos países siguen negando la comisión del delito de genocidio en Gaza, que está ocurriendo ante nuestros ojos, y se están exponiendo, como ya le pasó a Alemania, a que sean llevados ante la Corte Internacional de Justicia por probable complicidad con lo que la propia Corte, por una votación de 14-1 entre sus jueces, determinó era un caso plausible de genocidio en Gaza. Pues justamente por eso lo simbólico de lo que hoy vemos en esta cumbre de la CELAC, del propio planteamiento de México y en la identificación también de dónde están los grandes obstáculos para avanzar hacia un esquema multilateral que sea más viable para promover pues, la tersura en la relación entre los países. Farid Kajat, muchísimas gracias por habernos tomado esta comunicación y seguimos en contacto. Un gusto como siempre, Azul. Hasta luego.